Bienvenidos, bienvenidos al podcast Solo a ti la gloria, su podcast sobre recursos cristianos, estudios bíblicos, evangelismo y opiniones sobre la actualidad. Parte 1. El ocultismo, la Wicca y la brujería. Deuteronomio 18, 10 al 11. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Capítulo 1. El ocultismo. Mi interés por el ocultismo comenzó cuando era pequeña. Recuerdo que jugaba con mis amigas a ser adivinas. Nos sentábamos en el piso de mi habitación en un círculo y fingíamos leernos unas a otras las palmas de las manos. Tenía un viejo juguete de bebé. Era redondo y la parte superior era transparente, con dibujos pequeños en el centro, y se podía ver a través del plástico. Mis amigas y yo nos turnábamos para mirar la bola de cristal, buscando saber qué pasaría en el futuro. Un día pasamos horas tratando cada una de leer los pensamientos de la otra. No sé dónde habríamos aprendido sobre las psíquicas y adivinas. Supongo que habrá sido en libros de la biblioteca de la escuela. Cuando era niña, creía que la gente que podía ver al mundo invisible era sensacional. Supongo que sería porque lo sentía a mi alrededor, pero no estaba segura de por qué o cómo. Jamás se me ocurrió que intentar hacer esto pudiera ser dañino. A lo largo de los años he ido observando cómo nuestra cultura se iba saturando de ocultismo. Las librerías proveen libros de cómo practicar la brujería, predecir el futuro o encontrar guía espiritual. Las películas idealizan criaturas que alguna vez se mostraron como malignas. Los programas de televisión exploran una multitud de actividades sobrenaturales y paranormales. Los psíquicos, médiums e investigadores sobrenaturales aparecen en la guía telefónica. Resulta interesante ver cuán confundidos están los cristianos cuando se trata del ocultismo. Algunos parecen ciegos ante el actual interés o cómo puede afectarlos. Otros quieren meterse de lleno y explorarlo por sí mismos. Muchos cristianos no tienen ni idea de lo que es el ocultismo. Le daré la definición que yo entiendo. Ocultismo significa escondido o secreto. Al hablar de lo oculto, estoy describiendo un sistema de creencias y de prácticas diseñadas para descubrir el conocimiento espiritual secreto o escondido. Canalización, comunicación espiritual, adivinación, cristales, viajes astrales, necromancia, brujería, habilidades psíquicas paranormales, oráculos y cosas como esas están bajo la sombra del ocultismo. La escuela bíblica de vacaciones fue el primer lugar donde aprendí por primera vez que nacemos en un mundo pecaminoso. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay excepciones. Mi experiencia me sugiere que los humanos son propensos a ciertas tentaciones específicas. Quizás exista una peculiar debilidad característica de ellos o su familia de la que el enemigo se aprovecha. Los ejemplos incluyen beber excesivamente, apostar, ira, inmoralidad sexual, celos, amargura, preocupación, rebeldía, tosudez, envidia, chismorreo o, en mi caso, brujería. En los últimos años he pasado mucho tiempo leyendo la Biblia y descubrí lo que dice sobre el ocultismo. Al final dice mucho.
Hay términos modernos que no aparecen en la Biblia. La palabra ocultismo es una. Sin embargo, hay palabras que describen nombres propios o actividades que se asocian con lo oculto. Estas palabras incluyen amuletos, fetiches, que se encuentran en Isaías 3, 17 al 20. Objetos o joyas que pueden ser usadas o llevadas y se considera que tienen propiedades mágicas que traen suerte, amor, riqueza, sanidad, protección, maldición, bendición y cosas por el estilo. También la palabra encantador, que se encuentra en pasajes como Deuteronomio 18:10, Salmo 58:5, Isaías 3:3, que dice: el que crea encantos o amuletos, utiliza palabras o sonidos dulces, como encantador de serpientes. El que trata con hechizos, encantos, amuletos y talismanes. También la palabra adivinación, en pasajes como 1 Samuel 15:23, 2 Reyes 17:17, Jeremías 14:14. Utiliza objetos o patrones de la naturaleza para calcular el futuro. La palabra encantador en Deuteronomio 18:14, el que usa encantamientos o hechicería. Espíritus familiares, por ejemplo, en Levítico 20 al 27 y primera de Samuel 28:8, un espíritu que provee información a un medium, nigromante, falso profeta. La palabra mago en Daniel 1:20, el que interpreta presagios y cosas secretas. Medium o nigromante en Levítico 26, 1 Samuel 28:7, 1 Crónicas 10:13, el que conjura o se comunica con los muertos o actúa como un mediador a través del cual los muertos supuestamente pueden interactuar con los vivos. Adivino en Josué 13:22, Isaías 2:6, el que utiliza diversos métodos para predecir acontecimientos futuros. Incluye recibir información sobrenatural, como un vidente, un falso profeta o algo similar. Hechicero o hechicera, en Éxodo 22:18, Deuteronomio 18:10, Malaquías 3:5, el que practica la adivinación, magia, hechicería y encantamiento. Brujería, en Gálatas 5:20, Apocalipsis 9:21, la administración de medicamentos o veneno, la práctica de hechizos, conjuros o encantamientos. Hechizos, en Segunda de Reyes 9:22, Isaías 47:9, Miqueas 5:12, brujería o artes mágicas. Se destaca una cosa cuando leemos estas escrituras. Estas actividades o las personas elegidas para practicarlas están condenadas. Dios establece claramente que nosotros no debemos tener nada que ver con este tipo de actividades, ni por ninguna razón debemos buscar personas que las practiquen. Creo que podemos deducir razonablemente que las acciones o las personas identificadas con ellas que tengan un espíritu similar o el mismo espíritu que ellas, aunque esto no se mencione específicamente en las escrituras, deberían ser consideradas prohibidas. El clima religioso norteamericano está agitado por una gran cantidad de adultos jóvenes que abandonan la fe cristiana. En estos días es más fácil decir, soy espiritual, pero no religioso, que soportar la animosidad pública hacia el individuo o hacia la iglesia. Quizás son aún peores quienes se autodenominan cristianos, pero abandonan las creencias fundamentales sobre Jesucristo y las reemplazan con una solución más aceptable para la sociedad. A lo largo de mi vida
he sentido el profundo anhelo de buscar secretos en el mundo oculto, más allá de los 5 sentidos. Nadie debería tomar esos temas con ligereza. A los golpes aprendí que un cristiano no está exento del engaño. Mi historia prueba este punto. Sección para profundizar. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Preguntas para reflexionar acerca de este capítulo. ¿Por qué cree usted que a la gente le interesan los secretos? ¿Cómo le parece que la cultura popular influencia a los cristianos hoy en día? ¿Cree usted que es razonable que Dios prohíba las prácticas del ocultismo? ¿Ha tenido alguna experiencia en su niñez o de adulto con el ocultismo?